Padre amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia aquí con nosotros, bendito Dios, porque tú nos has guardado, Señor, y estamos dispuestos, Padre amado, a que tu palabra, Señor, sacie nuestras vidas. Padre, como está escrito, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra tuya, Señor. Te anhelamos y que tu preciosa bendición sea con nuestros hermanos que están, Señor, en la lluvia, Padre, que guardes tú sus pertenencias, Señor, aquellos que no pudieron estar con nosotros, Señor, allá donde están, Señor, bendícelos, líbralos de todo mal, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pues que el Señor esté guardando a nuestros hermanos y qué bueno que usted está aquí. Eso quiere decir que anhelamos del Señor. Y pues el tema de hoy le he titulado emociones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a reaccionar de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias en la vida, pero como cristianos nosotros debiésemos reaccionar de una manera pues mejor que una persona que no tiene a Dios. Hay dos clases de personas, el carnal y el espiritual, pero muchas de las veces en nuestra vida quisiésemos nosotros hacer las cosas bien, pero hay una naturaleza en nosotros que es una naturaleza pecaminosa, y peor aún cuando se presentan circunstancias, ¿verdad?, adversas en nuestra vida. Qué triste cuando alguien se enferma en la familia. Tenemos en veces un hijo enfermo y quisiésemos nosotros ser el enfermo por él, ¿verdad?, porque se turba nuestro corazón y anhelamos que pues él esté bien y nosotros estamos preocupados. O cómo reaccionamos cuando aquellos que trabajamos, ¿verdad?, en la carpintería nos damos un martillazo en el dedo. Imagínense en ese momento, ¿verdad?, el golpe, y de qué manera voy a reaccionar. Hay quienes en otro tiempo, cuando no teníamos del Señor, hasta pudiésemos haber reaccionado violentamente, ¿no? Quebramos lo que tengamos enfrente, como que si tuviera vida lo que tenemos enfrente. O en el matrimonio, ¿verdad?, cuando muy estamos en el acople, es tremendo porque imagínense que tenemos que reaccionar de una manera pacífica, y muchas de las veces, como dice, me tocan los nervios y entonces reacciono de una manera explosiva. No sé si solo a mí me pasó eso, pero cuando a nosotros nos llegó a pasar eso, nosotros nos pusimos a orar porque ya estábamos como reaccionando muy violentamente, y que es normal. ¿Por qué? Porque somos carnales, pero si somos hijos de Dios debemos de reaccionar de una manera pacífica, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí importa también cuando dice que no nos unamos en yugo desigual, porque muchas de las veces nosotros vemos personas que reaccionan violentamente, y es normal porque no tienen la presencia de Dios en sus vidas las personas, entonces están dejando que fluya el yo, ¿verdad? Y cuando no le ha pasado a usted cuando va a pagar un bill, que la persona en la ventanilla está como de mal humor, y es tremendo porque en veces hasta se manifiestan demonios en las personas. Muchos piensan que en veces es el mover del Espíritu Santo, porque también dejan que su cuerpo empiece a dar vueltas y se empiezan a revolotear en el piso, y eso ya no es de Dios. Y qué triste que muchos en las redes sociales muestran, ¿verdad?, eso como una fluir del Espíritu Santo, y eso no es el fluir del Espíritu Santo, sino que es una manifestación. El Espíritu Santo es caballeroso, Él no va a tomar tu cuerpo a la fuerza. Entonces si nos damos cuenta en la palabra, no es eso una muestra del Espíritu Santo. Entonces en nuestros celulares muchos tenemos los emojis, ¿verdad? Hasta una película hay. Yo la fui a ver con mis niños, fueron casi hora y media que me quedé dormido, pero ellos se gozaron. Lo que sí los uso en el celular, ¿verdad?, cuando estoy mandando un texto, ¿no?, que voy tarde, y ahí uno usa las caritas, ¿verdad?, de cómo están mis emociones. Entonces eso está bien, porque pues yo creo que estaría muy bien para cuando uno está relacionándose con el jefe o no, con la esposa, y pone uno una carita de esas como diciendo, ahorita ni me toques, dame tiempo, ¿verdad? Time off,
porque es bueno en veces para que se enfríe la persona. Tenemos que también aprender nosotros a contestar sabiamente. Y está esas veces que uno está así encendido y alguien le está echando más gasolina al fuego, ¿no? Y eso se pone así que explota. Entonces, como hijos de Dios nosotros tenemos que reaccionar en una manera pacífica. Dice, ¿qué es actitud? Definiendo el término de nuestra actitud, es la manera de estar de alguien dispuesto a comportarse u obrar, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a comportarnos ante las circunstancias? Yo recuerdo cuando en diferentes circunstancias, ¿verdad? Está uno alegre, está cantando, que está bien todo y hasta está silbando, ¿no? Que otros se sorprenden y dicen, pues, ¿qué trae, no? Y simplemente que es la paz y la llenura que uno trae. Pero ¿qué pasa cuando está preocupada la persona? Se ve, la persona reacciona, en su rostro se ve como que dice uno, ¿qué te hicieron? O ¿qué te está pasando? Y pasa que hay personas que están preocupadas, están tensos porque ahí vienen los pagos de la renta, los pagos que pues lo vienen a turbar a uno. Ahora vemos en Romanos, acompáñenme, el libro de Romanos, dice, Romanos 7:21, a ver si alcanza a leer ahí los de Buena Vista, de 20:20, dice, así que queriendo yo, dice Pablo, hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos no anhelan estar hoy aquí? Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Muchos anhelan buscar de Dios, pero tienen en su vida culpabilidad, porque quizás fueron a la fiesta un día antes, ¿verdad? Y los amigos los invitaron a tomar, ¿verdad? En Gálatas dice la palabra, ahí hay una lista de pecados de la cual ellos se sienten culpables. Entonces es aquí donde nosotros vemos la reacción de una persona que no tiene a Cristo en su vida. ¿Cuáles son sus prioridades? La persona que ama a Dios se le nota, ¿verdad? Qué bonito cuando los hermanos le dicen que por favor si pueden limpiar el local, porque pues se necesita. Entonces los hermanos lo hacen con gusto, con un corazón dispuesto, sabiendo que están agradando a Dios. O los servidores, o en las FC los hermanos disponen su hogar para que podamos nosotros tener un tiempo de convivio con la palabra de Dios. Entonces está la persona dispuesta y se ve el amor a Dios. Pero dice Pablo, miserable de mí, que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En realidad qué triste, ¿verdad? Que la persona a través de la ley, cumpliendo la ley, nada más se pudo ver que se alejó más de Dios, porque nadie podía cumplir la ley. Más sin embargo, dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio del Señor Jesucristo nosotros podemos ser aceptados. Cuando el Señor ve su vida, el Señor está viendo el sacrificio, Dios Padre está viendo el sacrificio que Dios Hijo ha hecho en la cruz por nosotros. Por la sangre de Cristo yo soy rescatado, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, y es ahí donde yo soy acepto, ¿verdad? Nada me podía acercar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento todo lo que se hizo era figura de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Entonces cuando dice, ¿verdad?, que fue tomado como un cordero llevado al matadero. ¿Usted ha visto un cordero cuando lo van a sacrificar? Él es pasivo y como que nada pasa, ni ruido hace. Pero ¿ha visto usted un puerco al llevar al matadero? Un ruidazal que hace, que parece que sí sabe a dónde va. Entonces, pero el Señor Jesucristo, aquí como vemos al principio, leíamos que Él se dispuso, ¿verdad? Entonces, por nosotros. Y el canto dice, Señor, pues, ¿por qué tú me ves a mí? Si nosotros nos autoevaluamos, no nos merecemos en realidad ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Él se dispuso, y ahí decía al principio que si Él quería hubiera llamado 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Cada legión son como de 3,000 soldados. Entonces, en realidad Dios es poderoso, mas sin embargo Él se dispuso porque sabía que era porque nos tenía que rescatar a nosotros. Y entonces nosotros ahí es donde tenemos que analizar ese regalo tan hermoso que Dios nos da y de aceptar el regalo de Dios,
Y qué triste, ¿verdad? Que muchos son difíciles de aceptar. Es un regalo inmerecido. Es gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Me lo merezco? No. Entonces, en la vida de la persona carnal, una persona sin Cristo, existen multitud de pecados: la gula, la pereza, la envidia, la lujuria, la avaricia, la ira, la soberbia. Y ya todo esto dice que ha sido crucificado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo, la sangre de Cristo nos cubre, de lo cual ya eso ya no tiene en nosotros ningún poder, nosotros podemos evadirlo. Y ahora, en lugar de gula hay templanza, en lugar de pereza, diligencia, en lugar de envidia, caridad, ¿verdad? En muchas de estas circunstancias nosotros podemos ver, autoanalizarnos y ver qué tanto Dios ha obrado en nuestras vidas, porque en realidad nosotros necesitamos agradar a Dios, pero necesitamos ir dejando todas las cosas malas: la castidad, ¿verdad?, en lugar de lujuria; la generosidad en lugar de avaricia; la paciencia en lugar de ira, ¿verdad? Es donde nosotros en veces explotamos, y qué bueno que no todos tenemos esas explosiones, pero muy importante saber de que hay estos acontecimientos de la carne, que no es que tampoco digamos nosotros echarle la culpa a la carne: yo soy así porque soy carne. No, de lo cual nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios fluya. Vamos a ir al libro de Mateo 7, 1 al 5. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, 1 al 5: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces el Señor Jesucristo hasta cierto punto estaba siendo un poco exagerado, ¿verdad? ¿Cómo vas a quitarle tú la paja en el ojo de tu hermano? A veces sóplale porque pues tengo una basurita. Pero ¿cómo tú vas a ver algo quizás no es tan grave lo que tu hermano tiene, si lo que en tu ojo está peor, ¿verdad? Una viga, haga de cuenta un leño grande. Lo ponía así de exagerado al Señor, y hasta cierto punto pues él era carismático, ¿verdad? Lo está haciendo un poco tosco, queriendo decir de que muchas veces nosotros podemos tener algo mayor en nuestra vida y no debemos de criticar a nuestro hermano, que a lo mejor lo que él tenga es mucho menor que lo nuestro. Y el Señor nos ha llamado a que nosotros estemos trabajando en unidad. El Señor se glorifica en la pluralidad. Imagínense que el Señor solo use al pastor para la alabanza, para allá en el sonido, y el pastor con la guitarra, y el pastor por acá. No, el Señor se glorifica a través de su pueblo. Entonces todos nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, de tal manera que no podemos menospreciar a nadie. Hay hermanos que en las FC les cuesta orar. ¿Por qué? Porque ellos están desarrollando en su relación con Dios. Entonces nosotros no podemos ser impacientes y decirle al hermano: tú no ores porque no sabes. No, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes y decirle: hermano, es más, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar a alguien. Si nosotros somos líder de CFC, de comunidad, tenemos que dejar que alguien también comparta, porque todos estamos llamados a compartir de la palabra de Dios. Todos estamos llamados a ser útiles en la iglesia. Dios quiere usarnos a todos. No solamente el pastor va a traer ovejas a la iglesia, sino que nosotros estamos llamados a compartirle a nuestros compañeros y a poder nosotros dejar que el Señor se glorifique en la iglesia. Muchas de las veces sacar 10 cosas buenas del compañero de trabajo, de mi hermano en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo más difícil que hay es trabajar con gente. Nosotros trabajamos con carros y le damos un martillazo al carro, le hacemos algo y el carro no responde. Pero no podemos hacer eso con una persona, porque dice, ¿verdad? Tú a mí no me mandas, tú a mí no me pagas.
Entonces también nosotros tenemos que reconocer la autoridad. Hay un orden, pero en la iglesia todos tenemos un lugar. Entonces no menospreciamos a nadie, porque el Señor quiere hacer algo hermoso y no podemos lastimar los sentimientos de alguien, ¿verdad? Sacando sus defectos, sino hay que buscar sus cualidades. ¿Para qué es bueno el hermano, verdad? No todos son buenos para cantar. Imagínense, me pone a mí a cantar, se queda la iglesia sin ovejas. Entonces, pero a lo mejor sí puedo ayudar, ¿verdad? A acomodar sillas ahí, todos poniéndonos en nuestro lugar. En la CFC, que es un lugar muy bonito donde nosotros podemos traer a aquellos amigos. Es difícil en veces traer un amigo a la congregación, pero lo podemos llevar a un hogar. Te invito al hogar. Y muchos han conocido al Señor Jesucristo en una reunión de hogar, en una casa, en una comunidad familiar. Entonces, aprendemos a que todos somos útiles. Dice, deja de tratar de señalar los defectos de los demás y céntrate en la corrección de los tuyos, ¿verdad? Y cuando yo quiero cambiar, cuando yo quiero mejorar, ¿quién es mi modelo a seguir? El modelo que yo tengo que seguir va a ser el Señor Jesucristo. Ser más como el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta al principio que leíamos cómo Él respondió cuando Pedro le quitó la oreja dice a uno de los soldados? ¿Verdad? Él reaccionó carnalmente y Él estaba dispuesto a morir. Pero le dijo el Señor Jesucristo que no era de esa manera porque no estaba así, ¿verdad? Escrito. El Señor Jesucristo se estaba dando por nosotros y Él tenía que padecer por nosotros. Entonces nosotros ahí le damos gracias a Dios por ese regalo. Vamos al libro de Romanos 8:11. Tiene el libro de Romanos 8:11, dice que, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde está morando el Espíritu de Dios? En nosotros, en la iglesia. Y dice que en la palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando Dios decía, se hacía. ¿Quién hacía? El Espíritu Santo hacía. Entonces el Espíritu Santo es poderoso. Resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, dice. Y imagínese usted que nosotros nos gozamos unos con otros en la relación con el pastor. Es bonito, ¿verdad?, tener momentos de oración con nuestro cónyuge, pero ¿qué pasa el día que falta esa persona amada? ¿Verdad? Nos ponemos demasiados tristes y anhelamos, ¿verdad?, tener a esa persona. Hay hermanos que han partido a la presencia del Señor y los extrañamos en el momento que volvemos a recordar. Volvemos a vivir los tiempos alegres, de tal manera que hay quienes, a mí me entra tristeza porque no lo tengo conmigo, pero me da gozo el saber que está en la presencia del Señor, de saber que Él tenía a Jesús en su corazón y que un día nos vamos a reunir y pues va a ser un día muy hermoso porque todos estamos llamados todos tenemos ese ticket, ¿verdad? Unos nos llega más rápido y no sabemos cuándo, o no sabemos si más rato, ¿verdad? Lo que sí es cierto es de que tarde o temprano nosotros vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces es ahí donde también nosotros tenemos que preocuparnos por compartir del Señor Jesucristo a aquellos que conviven con nosotros. Han habido personas que hemos debido haberles compartido el Señor y ya no están con nosotros, pero que el Señor nos ayude a nosotros no desperdiciar el tiempo, sino que poder compartirle de Cristo también. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es todo un caballero que espera que tú y yo le demos lugar en nuestra vida. Y si así lo hacemos, mostrará el camino para hacer la voluntad de aquel que le envió. El Espíritu Santo estaba guiando al Señor Jesucristo en todo tiempo. Y él tenía ¿por qué era que pasaba esto? Porque tenía una comunión el Señor Jesucristo con Dios y a través de la oración. Ahora en el campamento de los jóvenes, usted puede ver la diferencia que los jóvenes tienen al haber tenido una relación, un tiempo en la presencia de Dios. Y yo con gusto mando a mis hijos al campamento porque vale la pena. Regresan llenos de la presencia de Dios y regresan así con una actitud muy diferente a la que están acostumbrados a vivir. Y eso es que han estado en la presencia de Dios. Y
Cuando fuimos al campamento, me gustó cuando le estaban haciendo el llamado a que aceptaran al Espíritu Santo. Muchos jóvenes se fueron al frente y se dispusieron para aceptar, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces las reacciones malas que tenemos en nuestra vida es por falta de la presencia de Dios. La maldad, hace poco el pastor nos compartió, está creciendo y va a seguir creciendo. Las cosas no se van a poner mejor, pero la iglesia es el ejemplo del reino de Dios en la tierra y nosotros estamos llamados a ser un ejemplo. Muchos no tienen Biblia, pero ven su vida, ven mi vida y dicen, nosotros podemos mostrar que Dios dice, ¿verdad?, de la palabra a través de cómo nosotros vivimos. El vecino puede darse cuenta que usted, a pesar de que llueva, se va a la iglesia y se sorprende, dice, ¿verdad?, ¿a dónde va? O se sorprende la relación que usted tiene con su esposa y a lo mejor ha de decir, yo quiero ser como ellos, que se van los dos el domingo en pareja y los ven, ¿verdad? Y muchos se sorprenden de los hijos que tenemos, ¿verdad? Su hijo tan obediente y está en la escuela, sí, y va a la universidad, sí, va, oh, wow, ¿verdad? No, el mío está en drogas y no quiere ir a la escuela y ya es un rebelde y ahí le pido por favor si usted lo lleva. Y le digo, no, usted es el que tiene que ponerle el ejemplo a él. Oh, no, yo tengo que trabajar el domingo. Pues ahí está, ¿verdad? En la palabra del Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces, pero muchos quieren las añadiduras y no quieren buscar a Dios. Y en realidad que Dios galardona a quien le busca, Dios bendice a quien le busca. Hay quienes dicen, ¡ala, qué suertudo! Dice, qué buena mujer le tocó, qué buen trabajo tiene y cómo todo le va bien. Nunca le sale nada mal. Y es ahí donde no se dan cuenta de que la persona está buscando de Dios, ama al Señor, busca al Señor en su casa, tiene sus devocionales y la vida cristiana se nota. Es ahí donde nosotros como individuos tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, de que Él obre en nuestras vidas, que Él fluya en nuestras vidas, disponernos, porque no es difícil, no cabe duda que está en nuestra carne. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra carne muera, ¿verdad? Que yo mengüe para que el Señor sea glorificado. Ya yo en veces no tengo los privilegios, ¿verdad? Quisiera ponerme un tatuaje acá de mi esposa en el brazo y que todos vean que la amo. ¿Y qué testimonio es ese, verdad? O en la frente, ¿quién se pone el nombre de la esposa en la frente? Pero ya yo no tengo el privilegio. ¿Por qué? Porque otros me ven. Y entonces, o un arete, ¿verdad? Un diamante acá, para que vean que hay billete y que el bling bling. No, yo ya soy ejemplo para otros de tal manera que ellos tienen que ver a Cristo en mi vida, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y es ahí donde yo me tengo que disponer. Entonces, vamos a ver otro video, a ver si, o no se pudo bajar. Ok, pero qué bueno que pusieron poner el otro. Era acerca de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como un viento, ¿verdad? En la palabra se muestra también como una paloma cuando el Espíritu Santo descendió en el bautismo del Señor Jesucristo, y vemos que el Espíritu Santo en realidad está con nosotros. El Señor Jesucristo se fue, pero dice, no los voy a dejar solos, los voy a dejar con un consolador. No estamos solos, y la maldad hoy en día en la tierra fuese peor si el Espíritu Santo, si la iglesia no estuviese. Porque imagínese usted, ha visto usted una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Está fluyendo su carne. Y peor aún, hay personas en la tele que vemos, ocurrió así, que están endemoniadas y están revolcándose en las escuelas y están jugando en veces ahí que con los lápices, y hay un mover espiritual, ¿verdad? Mas sin embargo nosotros no debemos de temer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios nos ha dado autoridad a nosotros para reprender todo espíritu ajeno a su voluntad. Entonces, cuando usted sienta que no le rinde el dinero, cuando usted sienta que está enfermo en la casa, usted tiene la autoridad para que en el nombre del Señor Jesucristo orar y reprender, ¿verdad? ¿Qué es reprender? Echar fuera.
Usted tiene no necesariamente tiene que tener al pastor, que bueno, cuando el pastor está y viene a casa y viene a poner paz, ¿verdad? Viene a ser el referee entre el esposo y la esposa. Ojalá y eso no pase. Pero nosotros tenemos la autoridad para tomar el control en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros podemos echar fuera al enemigo. Dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Qué bueno que en veces nada más ha venido a robar o a destruir, ¿verdad? Pero si viene a matar, aún así no hay nada que nos aparte del amor de Dios. Nos hace el favor de ir a la presencia de Dios y nosotros no debemos temer la muerte porque Dios está con nosotros. Amén. Ok. Llegamos a la conclusión. La iglesia debe sumergirse en el Espíritu Santo para reaccionar de una buena manera ante las adversidades de la vida. Antes de criticar y juzgar, tengo que cambiar yo primero. Así que si en veces tenemos que nosotros ahí autoevaluarnos, y si yo soy quizás el que puedo ver los defectos de otros, tenemos que buscar un mentor que nos ayude a nosotros poder también ver cuáles son nuestros defectos. Y los que estamos casados, pues qué mejor la esposa que nos dice, ¿verdad? Necesitas cambiar en esto porque eso no está bien, y dejarnos enseñar, no ser rebeldes. Entonces quitar, ¿verdad?, la viga de nuestro ojo para poder guiar a otros. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando usted se sienta mal, que la regó, que criticó a su hermano, que estaba peleado en el trabajo, es cuando más tiene que buscar la presencia de Dios. Cuando tenemos que estar agarrados de la mano del Señor Jesucristo en todo tiempo, porque dice que el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Entonces lo peor que puede hacer la persona en tiempos difíciles es separarse de Dios. Es cuando más tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, porque solos no podemos. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas para poder llevar fruto. La iglesia debe sumergirse en el Espíritu Santo para accionar de una buena manera ante las adversidades de la vida. Antes de criticar y juzgar, tengo que cambiar yo primero. Así es en el hogar. Quizás criticamos al esposo, a la esposa, pero tenemos que nosotros cambiar primero. Los hombres aprendimos a ser muy machistas. Ahora en Cristo nosotros tenemos que aprender a amar, ¿verdad? ¿Cuántos en veces le hacemos el café a la esposa? ¿Cuántos en veces le hacemos el desayuno? Nos preocupamos, ¿verdad? Entonces debemos de amar. Y es difícil. ¿Por qué? Porque yo me tengo que disponer. En el trabajo mañana tempranito están todos a las 8 porque les van a pagar. Pero qué bueno fuera que así amaran al Señor, ¿verdad? Y tempranito estuvieran en la iglesia mostrándole su amor al Señor. Entonces ahí todos nos analizamos como iglesia y en qué lugar tengo al Señor. ¿En qué lugar de mi vida está el Señor, verdad? Y si no pudo venir porque el río está que se lo lleva, pues mejor quédese en casa. Pero si pudo venir y se quedó porque la novela o porque le dio sueño, pues qué triste, porque debemos de buscar al Señor antes que a cualquier trabajo, antes que a la novia, ¿verdad? Antes que todo. El Señor debe ser el centro en nuestro corazón. Entonces Gálatas 5:22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi carácter? ¿Cómo van a tener que ser mis emociones? Van a tener que ser guiadas por la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que nos llene, porque tenemos nuestra carne, de lo cual también fluye lo pecaminoso, pero necesitamos pedirle al Señor
que nos ayude con su Santo Espíritu y nos llene. Amén. ¿Quién quiere que el Señor lo llene de su Santo Espíritu? Amén. Vamos entonces a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, te dispusiste por nosotros en la cruz del Calvario, porque tú, Señor, nos has dado vida, Señor, y no nos has dejado solos, porque tenemos a tu Santo Espíritu. Y, Señor, te pedimos que seas tú llenando nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, nuestros negocios, que podamos dar buen testimonio. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Ayúdanos a traer a aquellos que han de ser salvos, Padre, que podamos ser un instrumento tuyo para nosotros, Padre, poder trabajar en equipo y así poder tu iglesia ser edificada. Padre Santo, recibe la oración de cada uno de tus hijos hoy aquí presentes, Señor, que clamamos, Señor, por más de ti, Señor, más de tu Santo Espíritu, Señor, que tu iglesia pueda estar unida, Señor, que nadie, Señor, se aparte, Padre, que nadie sea, Señor, separado del cuerpo de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de nuestros líderes, Señor, nuestro apóstol, nuestro pastor, Señor, que sigan siendo un instrumento tuyo, Padre, de bendición al cuerpo de Cristo, Señor. Que la iglesia, Señor, aquí en Austin, Señor, pueda dar fruto, Señor. Ayúdanos y bendecimos, Señor, esta nación, esta ciudad, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras esperamos en tu venida, seas tú, Señor, llena, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Padre. En este momento, Padre Santo, seas tú, Señor, saciando nuestro ser, Padre. Llena nuestras vidas, Padre. Reconocemos que somos, Señor, carnales, Padre, pero reconocemos que necesitamos de tu Santo Espíritu. Ven, Señor, llénanos, Padre, llena nuestras vidas de tu presencia y ayúdanos a marcar la diferencia, Señor. Ayúdanos, Señor, mientras esperamos, Señor, en tu venida, que podamos nosotros estar, Señor, siempre, Señor, como esas 5 vírgenes, Señor, llenas de aceite, que, Señor, es el símbolo de tu Santo Espíritu. Que tu fruto, Señor, el fruto del Espíritu Santo, fluya en medio de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor porque Él es